Tenía 16 años. Dormía en una habitación que antes había sido un garaje. Estaba refaccionada y era cómoda. Solo quedaba un portón de metal, pero no resultaba feo a la vista. La habitación era bastante grande, lo suficiente como para ser un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla, más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. También había una especie de perchero para colgar ropa a la vista. Ahí tenía mis camperas y un traje que me habían prestado, el cual tiene mucho que ver con esta anécdota. Era invierno y la pieza estaba helada. Me encontraba en la cama, a medio dormir, sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro, ya bien entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente. El teclado comenzó a sonar como si alguien estuviera tecleando muy rápido y con fuerza. Duró unos 3 o 4 segundos hasta que me desperté y, temblando en la cama, me animé a mirar. Me di vuelta para ver qué estaba pasando y no había nadie. Nada que pudiera haber hecho sonar el teclado así. Me asusté como pocas veces en la vida. El corazón me latía a toda máquina. Fue peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero. Alto, flaco, de postura firme. Tenía bigote, rasgos fuertes, y lo peor de todo era que sus pies no tocaban el suelo. Lo vi, y no fue una aparición fugaz. Se quedó mirando la pared unos segundos, y yo parpadeé varias veces para asegurarme de que no estaba soñando. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado de miedo. Tenía los ojos abiertos debajo de la colcha iluminada por el velador cuando empecé a escuchar de nuevo el teclado. Grité, «¡Mamá!», con todas mis fuerzas. No me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en tantos otros. Más de grande dejó de pasarme. Tal vez era algo propio de la edad. Mi vieja abrió la puerta y le conté lo que había pasado. Mi mamá, nada sorprendida por la situación, me mostró al día siguiente la fotografía de una persona. Resultó ser que el traje prestado, ese que estaba en mi perchero, pertenecía al difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él a quien había visto en mi habitación. Yo no lo había conocido y jamás había visto esa foto. Durante varias noches dejé un blog de notas abierto por si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada y por varias noches no pude dormir. Siempre escondido bajo la colcha. Creer o reventar, esto pasó en Aedo. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de una montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, por eso yo me dormía tipo 10 para poder levantarme temprano e ir a la escuela. En mi casa había camas arriba y una abajo que hacía las veces de sillón. A veces dormía ahí porque era más cómodo para despertarse 5 minutos antes de salir, y la noche de la que hablo fue una de esas veces. Un buen rato después de que me hubiese dormido, alguien tocó la puerta, y como estaba ahí nomás, me levanté para abrir. Pero no estaba la llave puesta, como era costumbre, así que pregunté, ¿quién es? Aunque ya asumía que era mi madre, que a veces salía y volvía tipo 3 o 4 de la mañana. En efecto, era mi madre. Me dijo algo así como «soy yo», y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle, pero no la encontraba por ningún lado. Subí a preguntarle a mis hermanos si alguno tenía su llave a mano, pero ninguno de los dos tenía ni llaves ni muchas ganas de despertarse. Entonces se me ocurrió acercarme donde solía dormir mi madre para ver si entre sus cosas estaba su llave, que asumí había olvidado.
Y ahí, en su pieza, en su cama, estaba ella, durmiendo. Me quedé un segundo recalculando, porque todavía estaba medio dormido, pero en ese momento volvieron a tocar la puerta y ahí me cayó la ficha. Bajé de nuevo, pasé por delante de la puerta sin detenerme y me fui a dormir. Mis tíos cuidaban un campo que tenía su casa y todo. Ellos se encargaban de mantener a los animales y de cuidar la casa. Estaba a un par de kilómetros de Los Molinos, un pueblo en Santa Fe que no llega a los 2000 habitantes, así que no había un alma en ese lugar. Me quedé un verano ahí con mis primos y mi hermano, a pasarla bien, porque el lugar era gigantesco y había de todo para hacer. Habré tenido 6 años como mucho. Lo que más recuerdo es que, de noche, al no haber casi nada cerca, la oscuridad era increíble, daba muchísimo miedo, y al mismo tiempo las estrellas, eso era maravilloso. Se podía ver mucho más de lo que imaginaba. Lo raro fue cuando, hablando con mis primos, dijeron que ahí había vivido una familia, pero que un señor había muerto hacía mucho tiempo y que los hijos no se querían hacer cargo del lugar, por eso lo daban en alquiler. Lo paranormal me pasó cuando sentía que en algunas habitaciones había una especie de presión o un sentimiento raro al estar ahí. De chico pensaba que era porque veía películas de terror, así que no le daba mucha pelota. Casi no estábamos adentro durante el día. Un día estaba en la cocina, que tenía un ventanal que daba al patio y a la entrada de la casa. Estaba comiendo postre de batata con queso. Cuando miré hacia afuera se veía claramente una sombra negra, como una silueta de un tipo encorvado con ropa negra. Pensé que había venido alguien de visita, así que salí para preguntar quién era. Salí por la puerta que estaba en la cocina, pegada al ventanal, pero cuando crucé la puerta no había nadie afuera. Entré de nuevo para ver si no era una mancha en el vidrio, pero nada. Salí corriendo hasta la entrada y nada. No había nadie. Los perros no ladraron. Le comenté a mi prima, que justo me vio y me dijo que había visto lo mismo, pero pasando por el pasillo del baño. Fue uno de esos momentos que ahora me acuerdo y me ponen la piel de gallina. Nunca más quise volver. Trajeron al cura del pueblo para bendecir. Supuestamente se fue todo lo que quedó ahí, pero igual nunca más quise volver. Mi esposo sale temprano a trabajar antes de que amanezca. Siempre lo despido y me aseguro de cerrar bien y ya luego vuelvo a dormir. Pero desde hace mucho tiempo, y lo he contado en otras anécdotas, hay algo afuera de la casa, siempre molestando. No sé si por fin logró entrar o si se trata de otra cosa, porque en ocasiones, desde hace tiempo, en sueños aparecía algo que se paseaba por mi cama y jugueteaba con mi cabello. A veces hasta se atoraba, pero lo soñaba como si fuera un ratón, una araña o incluso un gato. También, entre sueños, cuando casi me estoy quedando dormida, puedo sentir como algo se sube a mi cama. Siento como brinca, cae y empieza a merodear encima de las cobijas. Normalmente lo ignoro y sigo tratando de dormir, pero cuando ya se sube o empieza a jugar con mi cabello, ahí ya no me gusta. Entonces dejo prendida mi lámpara para que no moleste. Ya la penúltima vez, soñé y sentí como volvió a andar jugando, pero esta vez se sentía como un gato. Incluso sentí como amasaba mi espalda, con sus garritas, como hacen los gatos cuando se acomodan. Pensé que se había metido el gato, me levanté a sacarlo y no había nada. Lo dejé pasar, pensando que quizá era ese gatito que hace tiempo se perdió y que sigo esperando. Pensé que tal vez era su alma,
que todavía andaba por ahí jugando. Pero ya la última vez soñé que salía de debajo de la cama y se subía de nuevo. Otra vez se puso a jugar, pero esta vez se sentía como si fueran 3 gatos. Uno jugaba con mi cabello, otro me clavaba las garras al costado del abdomen y otro se acostaba por mis pies. Fue en ese mismo sueño que me asusté y trataba de despertarme, pero todo estaba oscuro. Trataba de encender la lámpara, pero no la encontraba. Entonces empecé a rezar y desperté de ese sueño dentro de otro sueño. Les juro que desperté rezando. Y fue ahí cuando ya no me gustó nada. Limpié toda mi casa para sacar lo que fuera, por si era algo malo o simplemente me había ganado el miedo. Pero aún lo escucho. No sé si de verdad es mi gatito o si es algo más fuerte. Tuve un par de experiencias extrañas cuando era chiquita, pero la que más me afectó fue ya por 2017. Para más contexto, mi pieza actual solía ser una habitación que se usaba como cuarto de juegos cuando yo era chiquita, porque ahí estaba la compu, la Play 2, mis chiches, etc. Antes de eso, era la pieza de mi hermano, pero se fue de ahí. La cuestión es que todo lo raro siempre salió de este cuarto. Ruidos raros, pasos, respiraciones, cosas que se caían, vibras extrañas, etc. Volviendo al caso, yo mudé mi habitación acá en 2017 y poquito tiempo después empecé a sentirme rara. Una noche, noté que en una de las esquinas de la pieza aparecía una sombra muy alta y oscura. Imagínense, yo tengo la cama en una de las esquinas, pegada a la pared. En la esquina contraria, del lado de enfrente, tengo la compu y el módem con sus lucecitas. La sombra estaba ahí, frente a la compu, mirando hacia mi cama. Te dabas cuenta de que estaba porque, además de que se veía claramente, las luces del módem normalmente se ven, pero cuando esa sombra aparecía, las tapaba. La cuestión es que yo estaba muerta de miedo, porque sabía que estaba ahí. Me daba vuelta mirando hacia la pared para no verla. Cuando hacía eso, sentía esa sensación de que algo te está mirando, y cada vez se hacía más fuerte, como si lo tuviera justo atrás mío. También escuchaba ruidos que venían de la biblioteca y del placard. Siempre eran 3 golpes. La pasaba muy mal en las noches, y durante el día me daba cuenta de que me habían salido rasguños, que no podía hacerme yo misma, porque no tenía las uñas largas, no podía lastimarme rascándome. Después de un tiempo viviendo con esa situación, empecé a tener sueños en bucle, todas las noches, todas. Mis sueños eran muy vívidos, me acuerdo. Todo empezaba normal. Era un sueño común, no tenía nada raro, y de golpe pasaba algo que me hacía ruido y me despertaba. Pero me despertaba dentro del sueño, y otra vez me encontraba en una situación normal hasta que pasaba algo raro de nuevo, y volvía a despertarme. Cada vez que me despertaba, el sueño perdía colores. Llegaba a un punto en el que yo ya sabía que estaba soñando, pero no podía saber cuándo estaba realmente despierta. Me sentía muy angustiada dentro del sueño. Sentía esa desesperación fea. Cuando todo se ponía blanco y negro, el escenario siempre era muy turbio, y es ahí cuando pasaba algo feo. No recuerdo nada puntual, pero si soñaba con muertes, posesiones o figuras que parecían sacadas de una película de terror. Y ahí me terminaba despertando de verdad. Yo no descansaba nada esas noches y siempre me despertaba mal, con una angustia tremenda. Cuando le conté a mi mamá lo que estaba pasando, que no le había contado antes porque, en todas las situaciones raras que viví, nunca me creyó,
Ella le pidió ayuda a sus compañeros de trabajo porque la mitad son Umbanda, Maes y País. No sé por qué. Le dijeron que eso era muy malo y que había que bendecir la pieza. No sé qué fue lo que compró para hacer una limpieza, pero después empezó a tirar agua bendita por todos lados y me dio un rosario para la mesita de luz. A partir de ahí, todo se calmó. Nunca más volví a tener esos sueños, ni a ver a esa sombra. Cabe aclarar que yo era agnóstica a pesar de todo eso, y lo sigo siendo, así que no le encuentro explicación. No sé si confiar en las explicaciones que dan las religiones. Nunca fui a hacerme la cabeza y siempre le tuve respeto a esas cosas. No esperaba vivir algo así. Acá creen que debe ser efecto de una macumba, porque vivo en un barrio donde hay muchas, pero anda a saber. Siempre ando viendo cosas, pero una vez sí me paniqué feo. Vivía con mi esposo en una casa que rentábamos como pareja, pero la dueña le alquilaba una recámara a un psicólogo para que diera sus consultas. No nos molestaba porque él atendía cuando nosotros estábamos trabajando, así que nunca lo veíamos. Pero de un tiempo para acá empecé a sentir cosas raras. Me veía dormida. Sabía que no era yo la que me veía. Era otra cosa. Persona, ente, lo que fuera, pero me observaba mientras dormía y veía también a mi esposo viendo la tele. Cuando me daba cuenta de lo que pasaba, me despertaba y todo estaba exactamente igual. Era como si el sueño se desdoblara con la realidad. No sé si fue la sugestión, pero sentí que me jalaron un pie. Desde ese día, estoy hablando de que fue por ahí de 2014 o 2015, no pude volver a dormir con las piernas estiradas. Dormía como tipo bebé, con las piernas hechas bolita o entrelazadas con las de mi esposo. Si no, no podía pegar un ojo. Me traumé feo. Mi esposo se iba a trabajar temprano. Entraba a las 7 y yo a las 9, así que podía dormir una hora más. Después de todo eso que pasó, le pedí que dejara la luz prendida y ponía en la tele El Principito, que lo daban como a las 6 o 7 de la mañana. Era una caricatura que me relajaba, pero una vez me enojé con él porque me quedé dormida y, al despertar asustada, todo estaba apagado y oscuro. Le reclamé porque sabía que yo tenía miedo y, supuestamente, él me había dejado todo encendido. Me dijo que sí, que sabía que me daba miedo y que por eso había dejado luces y tele prendidas. Ahí fue cuando empecé a irme con él desde temprano. Como trabajábamos en el mismo lugar, solo esperaba mi turno ahí. Pero el miedo era tanto que preferí levantarme desde temprano con él antes que quedarme sola en la casa. Una vez, un sábado que no me tocaba trabajar, me quedé dormida hasta como las 10 de la mañana. Recuerdo que estaba soñando un capítulo de Bob Esponja, el de la abuela galleta que consiente a Patricio y Bob se enoja. En el sueño solo se veía la tele y el capítulo, y justo cuando me desperté, encendí la tele y estaba ese mismo capítulo, en la misma escena donde me había quedado en el sueño. Dije, ¡ala! ¡Qué coincidencia! Pensé que quizás se había ido la luz justo cuando pasaba el capítulo y por eso lo había soñado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Después, efectivamente, se fue la luz un ratito. Lo raro fue que la tele, una Samsung que teníamos en ese entonces, aunque se le fuera la luz, al regresar se volvía a prender sola. Eso no lo sabía. Me di cuenta por esto. Entonces me quedé pensando. Hace rato, cuando estaba soñando, no se fue la luz. Más bien alguien me la apagó. Agarré mis cosas y me largué a la casa de mi mamá. Hasta que me fui de esa casa, me dejaron de pasar cosas paranormales.
Luego me fui a otra y pasaron cosas diferentes. Pero ya ahora que vivo en casa propia, afortunadamente en 5 años que tengo aquí no me ha pasado nada. Eso ya me dio calma. Ya puedo dormir normal y no en posición fetal. Muchos dicen que me pasaban esas cosas en esa casa de renta por las personas que iban y descargaban sus emociones durante las terapias del psicólogo. Y como yo soy bien sensible, toda esa energía, buena o mala, recaía sobre mí. Yo la sentía toda. Cuando me veía dormida, había alguien que se asomaba por la puerta a mirarme. Y eso se sentía. Casualmente, me pasó la semana pasada. Trabajo en una panadería de esas que hacen tiras de pan que luego se reparten a negocios. Normalmente estoy en el turno tarde, que es cuando se elabora el pan y se deja leudar para ser cocinado por la noche. La persona que cocina el pan es el dueño de la panadería, un señor mayor de unos 70 años. La semana pasada, este hombre, dueño del lugar, se fue de viaje con su esposa a Tucumán para visitar unos amigos. Me pidió que me encargara de hornear, ya que fui cocinero y soy el único que sabe usar el horno rotativo. Desde el lunes hasta el domingo fui todas las noches a la panadería a las 10. La casa del dueño está unida por un pasillo a la panadería y él dejó a su nieto cuidando el lugar. Ese nieto es un amigo cercano mío, así que nos pasábamos viendo películas mientras esperábamos que el pan leudara y me tocara trabajar. A veces el pan estaba recién listo para las 2 o 3 de la madrugada. El punto es que, mientras trabajaba completamente solo en esa panadería vacía, solo yo y el horno ruidoso de ese señor, empecé a notar cosas raras. Figuras que pasaban por el rabillo del ojo. Es impresionante la cantidad de veces que tuve esas alucinaciones. A cada minuto veía a gente caminando entre los lateros, alguien que pasaba detrás mío. A veces empezaba a hablar solo, pensando que mi amigo venía a ver cómo iba todo, y me daba cuenta de que estaba completamente solo. De repente, se caían la espátula, los cuchillos, las bolsas de papel de 25 kilos, los plásticos que cubren los lateros se movían solos. Esto me pasó todas las noches en las que cociné. La segunda fue la peor, porque entre el ruido del horno me pareció escuchar voces. A partir de ahí, empecé a llevar auriculares para escuchar música mientras trabajaba. Es totalmente extraño porque hace años que trabajo en esa misma panadería de día y nunca me pasó nada así. Era solo el turno nocturno, como si la cuadra donde está la panadería estuviera embrujada solo por las noches. Era una figura negra, de baja estatura, como de 1,3 metros. La veía pasar rápido detrás de los lateros. Cuando estaba cortando las tiras, se asomaba justo en mi campo visual, y cuando giraba la vista rápido no había nada. A veces volvía a mirar, giraba de nuevo la cabeza para otro lado, y tampoco, nada. Me parecía verla esconderse bajo las máquinas, asomarse detrás del horno, pasar rápido por el portón de salida, correr entre los cajones de madera donde leuda el pan. Hoy a la mañana, hablando con la mujer del dueño, le conté lo que me pasó. Me dijo que eso era la Luli. Luli era una de las nietas del dueño. Su padre, que es mi jefe, siempre se escapaba del trabajo para buscarla del colegio y se la traía a la panadería. Como era soltero y no tenía con quién dejarla, la tenía ahí con él. Luli era inquieta. Le gustaba meterse en lugares pequeños, trepar las cajas, las máquinas y jugar con la masa. Luli contrajo leucemia y falleció hace 2 años, a los 12. Fue horrible.
Y cuando la mujer del dueño me dijo que ellos también sienten que los visita todas las noches para jugar, quedé totalmente en shock. Soy alguien que no cree en nada. Tengo ya mis años, me pasaron muchas cosas, y ya no me asusto ni me sorprendo con facilidad. Fui guardia de seguridad nocturno. En mi casa ando a oscuras sin problema, y la verdad, esas noches cocinando no sentí miedo real. Era más como un fastidio por esas alucinaciones. Pero esto me dio una nueva perspectiva. Sigo sin creer en fantasmas. Alguna explicación debe haber. Creo que ellos sanaron el dolor de su pérdida de esa forma, creyendo. Pero ahora ya no juzgo a quienes creen en cosas. Recuerdo que en la secundaria tenía una amiga cercana, medio gótica, que me decía que su casa estaba embrujada por un fantasma que llamaba Brillantina, porque decía que era como un resplandor que aparecía de vez en cuando. Me acuerdo que me burlaba y le tiraba la típica respuesta escéptica. Es el viento, es un efecto óptico, es una alucinación. Pero la verdad es que cuando te pasa algo así, es muy real y es difícil encontrar explicaciones. Hace un año falleció mi abuelita. Yo tenía algunos meses viviendo con ella, ya que estaba enferma y había que hacer todo por ella. Después de que falleció, seguí viviendo sola en la casa unos cuantos meses más. La cuestión es que empecé a tener muchas parálisis del sueño muy seguido, al punto que ya casi era una costumbre. Aunque hubo una ocasión en la que no fue tanto una parálisis, sino algo más feo. Esa noche me acosté temprano porque recién había conseguido trabajo, pero como a las 2 o 3 de la madrugada desperté. Yo estaba durmiendo de lado, mirando hacia la pared. Estaba lloviendo súper fuerte esa noche. El cuarto siempre estaba medio iluminado porque dejaba la puerta del baño abierta con la luz encendida, para que no quedara tan oscuro. La cosa es que cuando desperté y volteé, vi una especie de sombra negra, súper alta, parada en la esquina de la cama, casi enfrente de mí. Lucía como la muerte, tal como la pintan, con una capa negra y llevaba algo que parecía una guadaña. Fue algo horrible. Yo estaba consciente y sentía que podía moverme y hablar, pero estaba sola, así que no había quien pedirle ayuda. Cuando la vi, empecé a perder el conocimiento. Sentía como si dejara de respirar, como si me estuviera desmayando. Ya no podía pensar, y trataba de reaccionar, hasta que logré como agarrar aire y volver en mí. Cuando logré reaccionar, eso ya no estaba. Lo peor es que por la lluvia se fue la luz y todo quedó aún más oscuro. Casi me muero del susto. Me tapé completamente con la sábana y me hice bolita en la esquina de la cama, pegada a la pared, hasta que amaneció. Después de eso, seguí teniendo parálisis, pero nada como eso. Y ya luego, cuando volví a la casa de mi mamá, no he vuelto a tener parálisis ni nada parecido. A finales de diciembre de 2023 estuve trabajando en la parte abandonada del hospital israelita en Flores, Cava. La parte abandonada es un ala bastante grande. Tiene una planta baja extensa que está en mal estado, pero a medida que empezás a subir pisos, está cada vez peor. Yo trabajé solamente en planta baja y primer piso, pero este edificio tiene varios pisos, como 5, si no me acuerdo mal, y la exploración urbana es algo que siempre me interesó y practiqué cada vez que pude. Cuestión que, uno de los días que estaba ahí, en el descanso del almuerzo decidí ir a ver qué había más arriba, ya que una vez finalizado el trabajo no iba a poder volver. Éramos 2. Subimos.
El segundo piso tenía cosas interesantes, habitaciones repletas de muebles rotos, sillas de odontología aún atornilladas. Recorrimos un rato y decidimos subir. Tercer piso, maternidad. Todavía había incubadoras ahí. También encontramos, casi al final de un ala, una sala grande con muchas camas, como esos salones de enfermería que se ven en las pelis, con varios pacientes de cada lado. Las camas todavía tenían las mantas puestas. Finalmente abandonamos la tercera planta y subimos la escalera hacia la cuarta. Desde la salida de la escalera teníamos dos caminos, izquierda y derecha. El ala izquierda parecía similar a los pasillos que habíamos visto más abajo, así que fuimos hacia la derecha, que, dicho sea de paso, tenía la puerta salida de las bisagras y atravesada completamente en diagonal. A pesar de toda la decadencia, ese era el primer indicio de violencia que veíamos. Obviamente, eso nos llamó la atención. La corrimos y nos adentramos en el ala derecha del cuarto piso. Íbamos avanzando y el lugar se iba poniendo cada vez más desastroso. Las paredes más sucias, más rotas, un pequeño derrumbe, mugre, basura por todos lados, pero seguimos hasta el final del ala y llegamos a un balcón. Nos fumamos un pucho ahí, charlamos un ratito y ya se estaba cumpliendo el horario del descanso, así que íbamos a emprender la vuelta. Ni bien entramos de nuevo al edificio, escuchamos un sonido muy fuerte. Retumbó en todo el ala y nos aturdió. Fue un sonido seco, como de una persiana que golpea con la corriente de aire, pero extremadamente fuerte. Nos miramos por unos segundos, sin comprender qué estaba pasando. Entonces comenzaron unos gritos. Sí, gritos. Eran gemidos, pero gemidos fuertes, gritados. Y no eran de placer, sino una mezcla entre pánico y algo medio animal. Parecían humanos, pero al mismo tiempo no. La verdad es que no nos quedamos a descubrir qué hacía eso. Salimos corriendo, saltamos la puerta cruzada que taponaba a medias la entrada al ala derecha y no miramos atrás. Bajamos hasta el primer piso sin detenernos ni medio segundo. Unos pocos días después ya habíamos terminado el trabajo y no volvimos a hablar de eso. Intentamos encontrarle una explicación durante los días que estuvimos ahí. Yo, en mi mente racional y escéptica, lo más lógico que se me ocurrió es que hay un lelo viviendo ahí arriba, entre el cuarto y el quinto piso del hospital israelita. Una especie de jorobado de Notre Dame. Hace unas 2 semanas me encontraba jugando Minecraft con mi amigo, tranquilamente, como cotidianamente lo hacemos, hasta que de un momento a otro llamaron al teléfono al lado de su cuarto. Empezamos a bromear, ya que el teléfono es de esos fijos que suenan como los de películas de miedo. Me dijo que era su mamá y que tenía que ir a contestar. No silenció su micrófono, y escuché que empezó a decirle a su mamá que se había cerrado bien, que no había nadie. Se me hizo raro, porque ya me había mencionado que minutos antes su hermano se había ido y que estaba solo en su casa. Se tardó como 10 minutos en regresar y me comentó lo que pasó. Me hizo videollamada y me explicó que cuando estaba hablando desde las escaleras que dan a la puerta de su casa, en la puerta, que tiene una ventana de ese cristal como opaco, que solo deja pasar la luz, vio una sombra. Estaba ahí mientras hablaba con su mamá. La sombra se movía y segundos después tocaron rápidamente la puerta. Su perrita reaccionó y no se despegaba de la puerta ni de la ventana. Cabe mencionar que su casa tiene la puerta principal, aparte, un portón extra para mayor seguridad, por lo que era poco probable que haya sido una persona.
Una hora después llegaron sus padres y revisaron la cámara. En el vídeo se escucha claramente que tocan la puerta, pero no se ve nada. Hace como 15 años, teníamos la fiesta de 15 de una prima. Fuimos toda la familia, excepto mi padre, que se había quedado a cuidar la casa por la ola de delincuencia que había en el barrio. Al regresar de la fiesta, mi padre estaba sentado en la vereda esperándonos. Serían como las 6 de la mañana. Solo le contó a mi madre lo que esa noche le había sucedido. Años más tarde, cuando yo ya era mayor de edad, en una reunión en casa, mi padre contó la anécdota de esa noche, algo que yo nunca supe hasta ese momento. Contó que él estaba viendo televisión en la madrugada y notó como una sombra negra, sin forma humana, como un humo muy denso y oscuro. Entró por la puerta, atravesó la cama donde él estaba acostado y pasó por encima suyo, atravesándolo. Cuenta que en ese momento no podía respirar, que la vista se le puso borrosa y que pensó que se estaba muriendo, que esa cosa al atravesarlo lo estaba matando. Cuando ya estaba a punto de perder la conciencia, la sombra siguió moviéndose hacia la pared y la atravesó como si nada. En mi casa siempre hubo sucesos paranormales, pero nunca tan extremos como lo que le pasó a mi padre. Siempre escuchamos ruidos, pasos, pero nadie más, excepto él, había visto esa sombra. Hace 2 años, exactamente, nos recomendaron a un curandero para que hiciera una limpieza profunda en la casa, porque ya no se podía vivir ahí. La noche que el curandero llegó, lo esperamos en la galería. Él se acercó a una ventana y se quedó mirando hacia dentro de la casa. No decía una sola palabra. Solo observó por varios minutos, 3 o 4, sin moverse. Luego nos miró a todos y describió exactamente lo que estaba viendo. Era la misma cosa que mi padre había visto en su habitación 15 años atrás. Mi padre le contó la historia, y el curandero le dijo que esa entidad había habitado la casa desde antes de que nosotros nos mudáramos, hacía ya más de 25 años, y que no tenía intenciones de irse. El curandero explicó el proceso que implicaba expulsar a ese espíritu maligno. Era un procedimiento costoso. Aún así, accedió a ayudarnos económicamente y llevó a cabo el ritual desde una cueva en Brasil. El proceso duró 2 semanas. Nos advirtió que durante ese tiempo la situación dentro de la casa se iba a poner muy pesada. Durante los días siguientes, por la noche se sentía claramente una presencia que deambulaba por toda la casa. En la segunda semana, la sensación fue mucho peor. Se podía oír a alguien llorar. Y el día que supimos que el espíritu finalmente había sido expulsado, se escuchó un aullido de perro muy fuerte dentro de la casa. Se movieron las sillas, y esa sensación de que alguien rondaba por la casa desapareció. A las pocas horas, el curandero nos llamó y nos dijo que el proceso había terminado. Lamentablemente, hasta hace aproximadamente 5 meses, esa sensación de que alguien deambula por las noches volvió a sentirse. El curandero nos aseguró que no se trata del mismo espíritu, sino de practicantes de brujería que hacen trabajos de práctica. Él sigue ayudándonos, y gracias a Dios las cosas han mejorado para todos nosotros. Hubo un tiempo en que me asustaban en la casa, cuando aún vivía con mis padres. Primero, había una hora específica en la que se escuchaba que alguien caminaba en el techo. Pero lo raro era que los pasos siempre empezaban justo encima de mi cabeza, caminaban hasta llegar a la altura de mis pies. Y ahí se escuchaban 3 brincos, solo 3, y luego se quedaban parados.
Por más que me quedara despierta, nunca se escuchaba que se fueran. Nunca. En esos mismos días, una noche estaba acostada boca abajo. Yo siempre tenía mis peluches sobre la cama. De repente, uno de ellos cayó sobre mis piernas, como si alguien lo hubiera tomado y dejado caer. No me volteé, pero alcé una pierna y sentí cabellos. Mejor me paré y me fui del cuarto. Todo esto empezó una noche en particular, cuando estaba hablando por teléfono con mi novio. Quise ir al baño y al pasar por la sala, que estaba oscura, vi a los dobles de mis papás. La escena era exactamente así. Mi papá midiéndole la presión a mi mamá y ella molesta porque no quería que lo hiciera antes de dormir. Me quedé parada en la sala y en ese momento ambos me voltearon a ver al mismo tiempo. Me enojé, porque ya era tarde y según yo, mi papá había hecho lo que quiso igual, así que me fui a acostar. A la mañana siguiente, los regañé. Les dije que no entendía por qué hacían eso tan tarde, y ellos me juraron que no había pasado nada, que se habían ido a dormir directamente y que seguramente lo había soñado. Pero no lo soñé. Esa misma noche se lo conté a mi novio, justo después de verlo, así que no fue un sueño. Después me puse a pensar en por qué no me cuestioné que la sala estaba completamente oscura, que ellos supuestamente estaban viendo el aparato de la presión, y que además los dos usan lentes y sin ellos no ven nada. A partir de los 12 años empecé a sentir cosas, como alguien mirándome desde el pasillo, y de ahí fue escalando. En las noches no podía dormir tranquila porque alguien me respiraba en la oreja, literalmente se escuchaba una respiración profunda, que también escuchó mi novio los primeros meses que se quedaba a dormir. Años después me enteré que mi vieja también lo escuchó. Se oían pasos por el pasillo, como zapatos con suela dura, y en las escaleras que daban a la terraza. También percibía siluetas por el rabillo del ojo, etc. En fin, lo más fuerte me pasó cuando tenía 17 años, hoy tengo 32. Hubo un par de ocasiones en las que vi a una nena, como de unos 12 años, con un vestido blanco tipo de comunión, y también a una señora de unos 60 o 70 años. Resulta que una vez, mientras dormía, a la mañana temprano, se sentó al borde de mi cama esta nena, que yo creí que era mi hermana menor, y me sacaba conversación. Yo le respondía todo medio dormida hasta que se fue. Después, cuando me levanté más tarde, le pregunté a mi hermana qué onda, por qué fue tan temprano a charlarme. Ella me miró raro y me respondió: «Yo no fui a tu cuarto, me acabo de despertar». No le di bola, pero dicen que los espíritus pueden comunicarse con uno cuando estás en la fase de sueño-vigilia, algo así. La peor experiencia fue una vez que me quedé en mi cuarto a oscuras hablando por teléfono con mi novio, y era noche de tormenta. Era el 2008 y usábamos el teléfono fijo para charlar. Cuando corté la llamada, me quedé escuchando la lluvia, me relajé y me dormí. En ese momento, me volvió a pasar lo mismo que la vez anterior, pero esta vez con la señora. Estaba soñando que hablaba con ella y todo bien. Me preguntaba cómo estaba, me daba consejos, etc. Hasta que sonó el teléfono por una llamada entrante. Cuando abrí los ojos, la tenía a la vieja sentada a la punta de mi cama, mirándome fijo, y veía patente cómo movía la boca como hablándome, pero no tenía voz. El teléfono seguía sonando. Yo cagada mal hasta las patas. Cerré los ojos esperando que fuera un flash o algo, pero cuando los volví a abrir, ella seguía ahí, moviendo la boca y mirándome fijo. Me quedé paralizada contra la pared,
y la señora seguía ahí y el teléfono seguía sonando. Hasta que llegó mi mamá, recaliente porque no atendía la llamada, y cuando abrió la puerta de mi cuarto, la señora fantasmal se esfumó. No sé cuánto tiempo fue todo ese suceso, tal vez 10 segundos o menos, pero fueron eternos. Todavía no me olvido de esa señora sentada en la punta de mi cama, su pelo, sus lentes y su vestido floreado. Hace muchos años, saliendo de la casa, iba pasando un chico en moto, era pareja de una vecina. Me detuve para que pasara. Sin embargo, él también se detuvo, me dio el paso a mí y continuó. Esa noche, ya a eso de la madrugada, entre dormida escucho a alguien susurrándome, lo que me hace despertar, y continúo escuchando la voz de un hombre que me dice que tenía hambre. En lo poco que recuerdo, mencionaba la Casa Rosada y también el nombre de mi vecina, junto con otros disparates que no entendía porque hablaba muy rápido. En eso, me abren la puerta del cuarto, que tenía seguro. Me levanto rápido de la cama y enciendo la luz. No había nadie y la voz ya no se escuchaba, pero el ambiente estaba helado. Salgo del cuarto hacia el pasillo para ver que mi hermanito menor estuviera tranquilo en su cuarto. Al ver que todos dormían y estaban bien, volví a acostarme. Cabe mencionar que no le di mucha importancia, porque desde pequeña solía ver cosas, así que no era la primera vez que presenciaba algo así. Al día siguiente, estaba regando las plantas cuando llega una vecina y me pregunta si ya sabía que había un muerto en la comunidad. Le dije que no, ya que no me relaciono mucho con los vecinos. Más que nada vivo estudiando, trabajando y encerrada en mi casa. Bueno, la cosa es que ella me cuenta que al chico de la moto, pareja de mi vecina, lo había matado en la madrugada justo enfrente de esa casa rosada que pertenecía a la vecina cuyo nombre me susurraban en el oído, su pareja. Lo que no entendí es que, si nunca tuve trato con él ni lo conocía, un día antes me lo crucé en la calle y justo lo mataron, y aún así fue a molestarme a mí. No le encontré lógica. Sin embargo, aquí estamos como locos, porque esa misma noche que me molestaron a mí, también molestó mi tía, que es vidente. Mi tía, que casi no sale y no conoce a nadie del barrio, fue visitada por el mismo muerto. Yo creo que quería comunicarse, no sé si era que no se quería morir y buscaba ayuda. Hola Tommy. Vivo en una casa de unos 70 u 80 años de antigüedad, relativamente nueva pero que tuvo varios inquilinos. La mayoría de las historias que tengo son de este lugar, aunque en mi familia es algo común acumular este tipo de relatos. Desde chico tengo recuerdos de haber oído las teclas de la luz al encenderse, picaportes que rechinan y sillas que se quejan como si alguien las arrastrara. Una de las memorias que tengo es cuando mi vieja me regañaba porque jugaba a las escondidas solo, y yo intentaba explicarle sobre el niño que había visto en el patio, uno con shortcito, camisa y tirantes, pero jamás me creía. Igual, creo que lo más fuerte que me pasó recientemente fue cuando, ya viviendo solo, me quedé cocinando en el departamento de abajo del mío. El terreno tiene 2 casas, una individual y otra de 2 pisos dividida en 2 departamentos. Antes había vivido en ese departamento, pero decidí mudarme al de arriba, así que la cocina seguía estando allí. El departamento se dividía en 3 sectores unidos por un pasillo, cocina living con baño principal y 2 habitaciones. La puerta de entrada estaba en la cocina living. Serían como las 10 de la noche. Yo tenía abiertas la puerta de entrada y la del pasillo. La única luz encendida era la de la cocina.
por lo que el pasillo y el living quedaban a oscuras. Tal vez atraído por el olor de la comida que recién había servido, el perro entró y me hizo compañía mientras terminaba de ordenar antes de cenar, hasta que súbitamente se levantó tenso, mirando al pasillo. Me extrañé e intenté llamarlo para que viniera conmigo, pero no me hizo caso. Solo empezó a gruñir y se le erizó el pelo. Jamás lo había visto así, porque hasta hoy es un animal muy calmado. Me acerqué a la puerta del pasillo y miré dentro, pero no vi nada. Estaba muy oscuro. Hice amague a entrar y llamé al perro para que me acompañara, pero no me hizo caso y en su lugar ladró. Incluso intenté empujarlo, pero no se movió. Se quedó mirando en dirección a la puerta. El plato de comida que me había servido crujió de golpe al partirse sobre la mesada y el perro salió corriendo al patio. Recé por lo bajo mirando al pasillo y dije, este no es tu lugar. Fui a la casa individual, donde todavía vivía mi vieja, y tomé una botella de agua bendita. Me preguntó qué pasaba. Le dije que después le explicaba. Volví al departamento y comencé a rociar todo con el agua. Entré al pasillo y a las otras dos habitaciones que solo tenían algunas cajas con cosas viejas. 1 o 2 meses antes ya habíamos hecho una limpieza y nos dijeron que había al menos 3 entidades en el lugar. Hasta ese momento, yo había visto 2, una mujer y un niño. La tercera la vio una de mis hermanas cuando intentó abrir la puerta del baño, un hombre que apenas entraba por la puerta, sin rasgos en el rostro y con manos muy pálidas. Tuvimos que buscar a otra persona para hacer otra limpieza, y ésta nos dijo que la mujer intentaba cuidarnos, pero que el verdadero peligro era ese tercero, el hombre alto. Desde entonces todo está más tranquilo. Tengo más historias sueltas, pero son normales. Mi pareja actual vive muy cerca del cementerio de Lomas, así que a veces se ven cosas por la noche cuando vuelvo en colectivo. Esto me pasó en el campo, donde todavía vive la familia de mi mamá. Cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, solía dormir en la casa de mi tía. Justo fui al campo durante los feriados de carnaval. Cada vez que llegaba a la casa de mi tía se sentía una vibra ligera, pero en las noches era extraño. Mi tía siempre se aseguraba de que mi prima estuviera bien y de que la ventana que daba hacia la parte de atrás de la casa, un espacio semi-abandonado, estuviera tapada con la cortina. En ese entonces no sabía por qué, así que nunca le di mucha importancia. Un sábado por la tarde, mis padres salieron a hacer compras al centro, así que nos quedamos mi hermana y yo solas. Empezamos a jugar con agua y espuma, y cuando terminamos, mi prima, mi hermana y yo teníamos hambre y estábamos aburridas. Mi prima mayor propuso ir a ver naranjas y guavas, que es una fruta típica de la costa ecuatoriana. Al principio no estaba segura, tenía miedo por mi hermana, que tenía unos 8 o 9 años, pero le pregunté y dijo que no había problema. Más bien estaba emocionada de ir sin nuestros padres a la finca. Al final fuimos. La finca de mi abuelita es un terreno con mucha vegetación y animales criando. Es un lugar semi-abandonado, por donde muy poca gente suele pasar. De hecho, se decía que allí aparecía un señor alto y delgado, con un sombrero alto y puntiagudo. Mis tías contaban que tenía una mirada peculiar, rojiza, y que su piel no se veía, porque era completamente negro. Por esos rumores, yo le tenía miedo y respeto a ese lugar. Cuando entramos a la finca, no me sentía cómoda, era como si alguien o algo me estuviera mirando. No le dije nada a mi hermana para que no se asustara, ni a mis primos porque seguro me dirían que ya estaba viendo cosas. Así que solo lo seguí hasta la planta de guava.
Después de como una hora, ya de regreso, miramos el cielo y ya era tarde, tal vez las 5 o 6 de la tarde. Mientras regresábamos, mi prima mayor empezó a decir que corriéramos. Yo no sabía por qué. Pensé que era una broma para asustarnos, pero cuando miré un poco hacia atrás, vi un sombrero alto y puntiagudo. Me asusté y me volteé a ver a mi hermana, que ya estaba cansada y no quería correr. Por el miedo le agarré la mano y la jalé. No corríamos muy rápido, pero sí lo suficiente para no quedarnos atrás. Mientras corríamos, agarré 2 piedras, le di una a mi hermana y le dije que hiciera una cruz en una de ellas mientras yo rezaba. Sin decir nada, ella lo hizo. Después de unos 10 minutos de correr, salimos de la finca. Apenas miré por encima del hombro y vi a un hombre o un niño pequeño con un sombrero grande, completamente negro. Cuando finalmente salimos, mis padres estaban afuera con mis tíos comiendo. Llegamos cansadas, pero noté algo raro. Por primera vez mis padres no se preocuparon, solo me miraron y me dijeron que entrara a la casa porque ya era tarde. Me quedé sorprendida, porque normalmente me hubieran preguntado más. No dije nada, pero me sorprendió mientras entraba a la casa de mi tía. Ahora que sé más sobre lo paranormal, entiendo que lo que vi esa tarde no fue broma. Esa cosa era un duende y, quizás, solo quizás, el mismo diablo.